Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos o también llamado dinámico, es decir, dinámica de sistemas físicos, ¿ok? El día de hoy vamos a continuar con lo que sería el tema, esto de la Facultad de Ingeniería UNAM, de la DIMEI. El subtema que se presenta el día de hoy es el 1.3, representación de sistemas mediante ecuaciones diferenciales, pero ahora vamos a ver el sistema hidráulico. En el anterior video vimos lo que sería el sistema eléctrico, ahora vamos con el sistema hidráulico, luego el térmico, luego el sistema mecánico traslacional y luego rotacional, ¿ok? Luego lo vamos a representar, más bien vamos a ver lo que es la función de transferencia y por último lo que deseamos encontrar, que en este caso es la respuesta del sistema, ¿ok? Que tengamos de interés. Entonces vamos a continuar con todo este tema que es muy grande. Entonces, por lo tanto, nos dice lo siguiente: obtener un modelo matemático, o bueno, el día de hoy también vamos a presentar nada más dos ejemplos, luego vamos a subir un apartado de lo que serían los ejercicios para lo que serían los demás sistemas propuestos, ¿no? Del tipo eléctrico, hidráulico, térmico, mecánico, principalmente, ¿ok? Y luego de ello, pues se va a dificultar, ¿no? De una vez antes de continuar, se va a dificultar porque obviamente vamos a ir con los sistemas híbridos, en este caso, cuando ya se conforman, de hecho, lo que sería el hidráulico, con el térmico, con el eléctrico, mecánico, etcétera, ¿ok? Bueno, ahora sí, continuando. Obtener un modelo matemático del sistema hidráulico formado por dos depósitos hidráulicos, una resistencia hidráulica, una entrada de flujo volumétrico y sus respectivas alturas y áreas transversales. La variable de interés es la altura 12. Aquí lo tenemos, ¿no? Gráficamente hablando. Entonces, como tal, también acá afuera está el espacio libre, por así decirlo. Ese espacio libre vamos a considerar que es la presión atmosférica, ¿ok? Y vamos a, como lo vimos en la parte del sistema eléctrico, vamos a constatar nuestras ecuaciones constitutivas. Aquí en este caso es presión 1 menos presión 2 es igual al flujo volumétrico por la resistencia hidráulica, ¿no? Que es esta parte, ¿ok? Que habíamos dicho, ¿no? Es casi análogo a lo que serían los voltajes, en este caso presión y presión, y lo que sería el flujo volumétrico es casi equivalente a lo que sería la corriente eléctrica, y la resistencia hidráulica es casi equivalente a la resistencia eléctrica, ¿ok? Ahora tenemos lo que sería presión 1, que es igual a la densidad por la aceleración gravitacional, solamente necesitamos su módulo, por eso es que lo coloco de esa manera, y la altura 1, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y luego sería la presión 2 igual a la densidad por la gravedad por la altura 2, que sería esta altura. Ahora, el producto de densidad por la aceleración gravitacional, este producto podría ser representado también como gravedad, que diga peso específico, ¿ok? No, gravedad específica, recuerden que es otra cosa, que es la densidad a la que nos queremos referir, es decir, de algún líquido, ¿ok? En particular, respecto a la densidad del agua, ¿ok? Esa es otra cosa, pero aquí es el peso específico. El producto de estos dos da el peso específico. También tenemos las leyes de equilibrio, que en este caso es la sumatoria de todas las presiones respecto a un nivel de referencia, que es igual a 0. Luego tenemos la sumatoria de todos los volúmenes, de todos los flujos volumétricos o gastos volumétricos en respecto a un volumen de control, ¿ok? El volumen de control es este depósito, ¿ok? Bueno, este depósito o este otro depósito, ¿ok? Es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo, y que también sabemos que la derivada del volumen respecto al tiempo es igual al área transversal, siempre y cuando esta área transversal también sea constante, ¿ok? Por la derivada de la altura respecto al tiempo. Entonces, en primera instancia tenemos esto, ¿no? Lo que sería el flujo volumétrico que entra, que es lo que está cayendo, por así decirlo, menos lo que sale, que sería esta parte, ¿ok? Podemos acotarlo, así como lo hicieron en termodinámica. En este caso, tener sus líneas que separa al sistema y a los alrededores. En este caso, vean que lo que está entrando es el volumen de entrada, más bien el flujo volumétrico de entrada, y menos el flujo volumétrico de salida es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo del primer depósito, ¿ok? A eso me refiero cuando pongo corchetes, y aquí a lo que me refiero es al primer depósito, ¿ok? Ahora, al primer depósito es igual al área transversal 1, que es toda esta parte, por la derivada de la altura 1 respecto al tiempo, y para el depósito 2 es la derivada del volumen respecto al tiempo, y lo que sería para el depósito, el segundo depósito hidráulico, ¿ok? Que es igual al área 2 por la derivada de la altura 2 respecto al tiempo, ¿ok? Y aquí
lo que pasa es que solamente está entrando a lo que sería el depósito solamente una entrada. No tenemos salidas ni otros tipos de entradas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, sería el flujo volumétrico, ¿ok? Que es este, que estoy señalando con el puntero verde, es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo, todo eso respecto al segundo depósito, ¿ok? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. En este caso, vamos a agarrar esta ecuación y vamos a sustituir la parte de lo que equivale la presión 1 y la presión 2, ¿ok? Aquí como se encuentra en pantalla. Ahora lo que hacemos es tratar de despejar a H1 porque necesitamos en términos de altura 2, es decir, H2. Y entonces aquí ya lo tenemos en estos términos. Sin embargo, esto no nos resulta ser beneficioso. Entonces tenemos que, por así decirlo, ponerlo igual en términos de H2. En este caso no pasa nada en esa parte porque son constantes, ¿ok? Y por lo tanto, lo que hacemos, ya sabemos que el flujo volumétrico, en este caso, es igual a esto, a la derivada del volumen respecto al tiempo del segundo depósito, y que a su vez esto equivale a esta parte, ¿ok? Y esta parte lo tuvimos aquí pertinentemente, ¿ok? Ahora, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos esta parte ahora, esta ecuación, ¿ok? Esto obviamente es lo que sería nuestra entrada, ¿ok? Menos, porque aquí tiene el signo menos, el flujo volumétrico, que es este y que a su vez vale esto, ¿ok? Y aquí se sustituye. Ahora, este que del primer depósito vale esto, ¿ok? Entonces, de tal manera que ahí lo sustituimos. Y ahora H1 vale toda esta parte, ¿ok? Y esta parte lo colocamos adentro del argumento de la derivada, ¿ok? Ojo con eso, porque muchísimas veces podemos simplemente colocar algo que no va a lo correspondiente y eso altera pues el resultado, ¿ok? Toda esta parte es constante. La resistencia hidráulica por el área transversal 2, entre la densidad por la gravedad, por la aceleración gravitacional, esto va a ser constante, ¿ok? Y lo podemos extraer de tal forma que lo extraemos y sería la segunda derivada de H2 respecto al tiempo y luego la derivada de H2 respecto al tiempo, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla, ¿ok? Y ya tenemos todos en términos de H2, tenemos aquí nuestra entrada, o sea, lo pertinente es que la entrada esté dentro de la ecuación diferencial que vayamos a generar, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es organizar nuestros términos de tal forma que a la izquierda tengamos todos los términos de H2 con sus derivadas, ¿ok? Y a la parte derecha las entradas, en este caso el flujo volumétrico de entrada, ¿ok? Por lo tanto, aquí vamos reduciendo términos hasta llegar a esta expresión. Lo que hacemos es que hay que normalizar dicha ecuación diferencial, es decir, dejando como coeficiente la unidad de la derivada de orden mayor, es decir, esta parte lo vamos a hacer a un valor de 1, entonces debe ser su recíproco, ¿ok? Para que sea el valor de 1, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y se va reduciendo, ¿no? Son pasos algebraicos que ustedes ya deben de conocer a esta altura, ¿no? Al cursar modelado de sistemas físicos. Entonces, como tal, voy a ir reduciendo hasta llegar a esta expresión en color rojo, ¿ok? Y por ello voy a enfatizar este término de la densidad por la aceleración gravitacional, si es que la encuentran así en la literatura de dinámica de sistemas físicos de Rodríguez, pues obviamente ahí lo que él consta es el peso específico, ¿ok? Entonces por eso es que lo pongo aquí. El producto de densidad por el módulo de la aceleración gravitacional es igual al peso específico del fluido uniforme e incomprensible, si es que tomamos en cuenta que, por ejemplo, es agua, ¿no? Agua líquida, ¿ok? De tal manera que recordemos que un fluido cuando está en su estado líquido es incomprensible y también es en este caso lo consideramos uniforme, es ser igual, ¿no? De tal forma que entonces por si se desea sustituir de esa manera, ¿no? Es donde se encuentra. Vamos con un segundo ejemplo. Obtener un modelo matemático del sistema hidráulico formado por dos depósitos hidráulicos, dos resistencias hidráulicas, una entrada de flujo volumétrico y sus respectivas alturas y áreas transversales. La variable de interés es la altura 1, ¿ok? Ahora, como se encuentra en pantalla. Es casi similar al mismo, solamente que aquí se agrega una resistencia hidráulica 2 y un flujo volumétrico 2, ¿ok? Y lo que está afuera, pues es la presión atmosférica, ¿ok? Tenemos las ecuaciones constitutivas, ¿ok? Donde tenemos presión 1 menos presión 2, ¿ok? Recordemos que esto es igual como la diferencial de potencial, donde esté mayor presión contra el menor presión, ¿ok? ¿Por qué? Haciendo rápido ese énfasis, ¿ok? Tenemos la presión atmosférica por afuera
Y obviamente el que tiene mayor altura, eso también es directamente proporcional. Es decir, aquí vean con estas ecuaciones, aquí la altura si aumenta, entonces también va a aumentar la presión. Si la altura disminuye, también la presión va a disminuir. ¿Ok? Son directamente proporcionales. Por lo tanto, bajo esa premisa matemática y también física, pues obviamente podemos asumir que la presión 1 va a ser mucho mayor que la presión 2. Por eso que tiene este signo aquí el negativo, ¿ok? Sería presión 1 menos presión 2 es igual al flujo volumétrico 1, ¿ok? Por la resistencia hidráulica 1. Luego tenemos presión 2, ¿ok? Menos 0, ¿ok? ¿Por qué aquí asumo 0? Porque vamos a tomar en cuenta que se desprecia la presión atmosférica. Así, bueno, al último me resulta nuestra ecuación diferencial para este sistema, como tal, como se encuentra igual en la literatura, donde la extraje de dinámica de sistemas físicos de Rodríguez. Así, bueno, lo que me salió a mí es igualito a lo que está ahí en el libro. Entonces, por lo tanto, él asume esa parte, que la presión atmosférica es igual a 0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí, bueno, eso se enfatiza en esta parte, porque sería presión 2, y aquí en esta parte digamos que está en 0, ¿no? No hay nada. Entonces, por lo tanto, es igual a 0. Entonces tenemos presión 1, ¿ok? Que es igual a la densidad por la gravedad por la altura 1, ¿ok? Es esta parte, ¿ok? Para mencionar. Presión 2 es igual a la densidad por la gravedad, por la aceleración gravitacional por la altura 2, ¿ok? Tenemos las leyes de equilibrio, igual a la sumatoria de todas las presiones respecto a un nivel de referencia es igual a 0. La sumatoria de todos los flujos volumétricos respecto a un volumen de control es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo. Y la derivada del volumen respecto al tiempo es igual al área transversal por la derivada de la altura respecto al tiempo. Entonces aquí en este caso QT menos flujo volumétrico 1. En este caso es porque aquí está entrando al depósito 1 y está saliendo el flujo volumétrico 1 del primer depósito, que es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo del primer depósito. Luego aquí tenemos que recordar lo que sería la derivada del volumen respecto al tiempo del primer depósito es igual al área transversal 1 por la derivada de la altura 1 respecto al tiempo, y la derivada del volumen respecto al tiempo del depósito 2 es igual al área 2 por la derivada de la altura 2 respecto al tiempo. Luego lo que tenemos aquí en respecto a este volumen de control en nuestro depósito sería el flujo volumétrico 1 menos el flujo volumétrico 2, y es igual a la derivada del volumen respecto al tiempo del depósito 2, ¿ok? Por lo tanto tenemos lo siguiente. En este caso, recordemos que esta parte que estoy señalando es lo mismo que esto, entonces lo podemos estudiar en esta parte. Todo debe estar en términos de la altura 1, ¿ok? Entonces, como tal, aquí también tenemos QT menos flujo volumétrico 1 es igual al área 1 por la derivada de H1 respecto al tiempo, porque obviamente esta parte es igual a esta parte, ¿ok? Como se encuentra ahí en pantalla. Luego lo que hacemos es despejar el flujo volumétrico 1 de tal forma que nos da QT igual a área 1 por la derivada de altura 1 respecto al tiempo. Por lo tanto, esto lo podemos ya sustituir en otra ecuación, que en nuestro caso va a ser en esta, ¿no? Pero aquí vamos a despejar al flujo volumétrico 2, ¿ok? Como se encuentra en pantalla, y ahí sustituimos, ¿no? Como se observa ahí en pantalla. Ahora, antes de ello, tenemos que saber esta parte, ¿ok? Presión 1 menos presión 2 es igual al flujo volumétrico 1 por la resistencia hidráulica 1, ¿ok? Aquí sustituimos lo pertinente. Aquí también está lo pertinente también, ahí no se pasó nada. Aquí el flujo volumétrico 1, vamos a sustituir en esta parte todos estos términos, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Lo que hacemos es tratar de despejar a lo que sería H2, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla, que sería todo este término. Y ahora tenemos estas dos partes, ¿ok? En este caso, flujo volumétrico 1 igual a QT menos área 1 por la derivada de H1 respecto al tiempo, y flujo volumétrico 2 es igual al flujo volumétrico 1 menos el área transversal 2 por la derivada de H2 respecto al tiempo. Por lo tanto, ahí tuvimos lo que sería el flujo volumétrico 1, como se observa ahí en pantalla, y luego lo que hacemos, donde se encuentre precisamente H2, vamos a estudiar toda esta parte, ¿ok? Aquí como se observa en pantalla. Vamos estudiando y queda en esta representación, ¿ok? Aquí ahora tenemos que presión 2 es igual a, presión 2 menos presión atmosférica es igual al flujo volumétrico 2 por la resistencia hidráulica 2. Por lo tanto, la presión atmosférica la vamos a considerar como 0 y presión 2 quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, por lo tanto,
también tenemos esta parte. Lo que hacemos es despejar al flujo volumétrico 2, ¿ok? Y por lo tanto ya tenemos lo que sería la sustitución pertinente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es sustituir, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso, bueno, de esta ecuación, vamos a sustituir todo lo que vale el flujo volumétrico 2, ¿ok? Que sería todo esto en esto, ¿ok? Y ahí se observa con mayor detalle, ¿ok? Bueno, aquí ya se ve sustituir el flujo volumétrico 1 pertinentemente, entonces ya tenemos todo en términos de H1 y nuestra entrada, ¿ok? Incluso aquí tenemos la derivada de QT, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí lo que hacemos es ya hacer lo pertinente algebraicamente hablando, ¿ok? Que es multiplicar esta constante por cada uno de los términos y también esta constante por cada uno de estos dos términos, ¿ok? Si aquí el peso específico es igual a la densidad por la gravedad específica, su módulo, por lo tanto, ahí lo podemos reemplazar, ¿no? Bueno, sustituir. Bueno, más bien reemplazar. Y ahora lo que hacemos es tratar, recuerden, a la izquierda todos los términos de H1 y a la derecha todas las entradas, ¿ok? Y las derivadas de la entrada, ¿ok? Aquí nos dice normalizando la ecuación multiplicando todo por menos peso específico entre la resistencia hidráulica 2 por la resistencia hidráulica 1 por el área 1 por el área 2, ¿ok? Como se observará en pantalla, ¿ok? Y vamos sustituyendo y haciendo los pasos pertinentes, ¿ok? Ustedes pueden pausar el video como también se hizo en el anterior problema. Ustedes igual pueden pausar el video y ver todos los pasos que se hicieron algebraicamente hablando, ¿ok? Y llegamos a esta expresión, ¿ok? Y entonces también tenemos que colaborar precisamente el orden de la derivada, la mayor. En este caso es de 2, porque obviamente tiene 2 depósitos y recordemos que los depósitos hidráulicos son almacenadores de energía. Por lo tanto, el orden de la ecuación diferencial tiene que ser igual al número de almacenadores de energía, ¿ok? Y pues ahí no coloqué lo que sería otra representación, como por ejemplo lo que sería alguna válvula, porque podría haber una válvula y esa se consta como digamos que también como un tipo de almacenador de energía, pero recordemos que eso es más que todo como el golpe de ariete, ¿no? Que se había descrito en la parte de ecuaciones constitutivas y de leyes de equilibrio, ¿ok? Entonces, por lo tanto, por ahora no estamos usando ese concepto, solamente los depósitos hidráulicos, ¿no? Por simplificación. Y bueno, recordemos aquí esta parte, la bibliografía, que si, bueno, existen más dudas precisas, es de suma importancia consultar la siguiente bibliografía. Yo, la mayoría de estos problemas lo extraje de esta literatura de Rodríguez de 1989, Dinámica de Sistemas, lo que sería de Ogata, Sistema Dinámicos de 1998, lo que sería de Bolton del 2001, Ingeniería de Control, y Dorf, ¿okay? Bishop del 2005, Sistemas de Control Moderno, ¿ok? Son las que nos vamos a estar basando para esta materia en sí, en general, en términos generales. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el instante. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan una excelente día y semana. Hasta pronto.